Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar acerca del objeto Dios. Esto es una mala práctica, realmente es un antipatrón. El objeto Dios hace referencia a objetos demasiado grandes que hacen muchas cosas o que conocen demasiado. Vamos a mirar cómo podríamos resolverlo. Básicamente la idea es tener muchos archivos para una sola cosa que muchas cosas dentro de un solo archivo. Y aquí es donde radica nuestro problema porque queremos poner muchas funcionalidades sobre un mismo archivo creyendo que porque está relacionada una cosa con la otra pueden estar juntas y no necesariamente es así. Vamos a empezar por este ejemplo de la clase de usuario. Es muy normal de que tengamos una clase de usuario en la que queramos ponerle ciertas funcionalidades básicas como registrarse y el login. Este body o este código solamente es de ejemplo, no está realmente funcionando. Entonces, a medida de que pasa el tiempo, vamos a empezar a tener un poco más de funcionalidades. Supongamos que vamos a necesitar restaurar el password. Luego, más adelante, vamos a necesitar obtener como tal la dirección. Voy a borrar por acá. Bueno, está generando error de sintaxis. Listo. Después tenemos que necesitamos la forma de obtener como tal el nombre completo del usuario. Siguen siendo cosas pues, relacionadas con el usuario. Después necesitamos que se insertaron algunas cosas referentes a dinero. Entonces vamos a agregarle un balance a esa persona. Luego necesitamos la forma de, bueno, obtener el balance, sigue siendo pues, como cosas relacionadas a ese mismo. Y por último, pues digamos que vamos a tener un manejo de estadísticas y de pagos. Entonces, hasta este punto, ya nuestro objeto se está convirtiendo en un problema realmente. Ya vamos a tener que hacer muchas modificaciones sobre el mismo archivo. Ya posiblemente vamos a tener conflictos, no tenemos las responsabilidades bien divididas, no hay una responsabilidad única para esta clase y muchísimas otras cosas más que lo convierten en un antipatrón. Hasta este punto nuestro objeto, aunque no sea súper grande, ya es un objeto tipo Dios, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Empezar a sacar como tal todas estas partes del código que o no le competen directamente a la clase usuario y empezar a dividirlo en muchos archivos. Es mucho mejor, como les decía, es mejor tener muchos archivos para una sola cosa que muchas cosas dentro de un solo archivo. Entonces lo que vamos a hacer, pues naturalmente, es que vamos a crear, por ejemplo, una clase de balance y creemos otra, por ejemplo, de profile y una de estadísticas. Listo. Entonces inmediatamente ya nos vamos a la parte de balance y por acá abajo tenemos dos cosas relacionadas a balance. Entonces creamos nuestra clase y agregamos los métodos donde se merece. Inmediatamente tenemos los de perfil, que es el de, digamos, el get address y el get full name. Son cosas más relacionadas con el perfil, no son la razón de ser de un usuario. Entonces, podríamos tener entonces ya una clase más dividida por el perfil. Y luego por acá abajo yo tengo algunas funciones, algunos métodos que son de estadísticas. Listo. Entonces, hasta este punto, yo ya tengo una clase, bueno, la responsabilidad de loguearse, registrar y restaurar password. Podrían crearse como casos de usos, incluso podríamos crear una clase que sea class user login y mover ya toda esta parte del login allá.
lo podríamos, pero pues ya no es tan estrictamente necesario porque ya las responsabilidades de, por ejemplo, loguearse, si están muy directamente relacionadas al usuario. Entonces también podríamos crear acá, bueno, en caso de que así lo deseemos, podríamos crear otra clase que es user sign up y dentro de ella vamos a tener esta funcionalidad. Y ya por último tenemos la clase de usuario con la parte de restaurar password. Incluso el de restaurar password podría estar relacionado con el login, pero bueno, podríamos dejar allá. Entonces ya que tenemos esta de password acá, entonces podríamos crear otro caso de usuario que es el de user password. Y todas estas pues deben de ser movidas cada una a un archivo diferente. Entonces sería user password, luego el login, creo que le cambiamos acá la estructura del archivo, listo, entonces ya tenemos el login y por último ahora tenemos el sign up. Sign up.php y listo. Ahora ya tenemos muchísimos más archivos comparados con los que teníamos al inicio. Son clases ahora que se pueden probar mucho más fácil y como tal rompemos este antipatrón que se llama el objeto Dios. Ahora ya tenemos todo más desacoplado, todo un código mucho más limpio, incluso más testeable. Entonces, ahora por último, lo que se hace normalmente es que se crea una clase que puede ser varios tipos. Puede ser un user director, una clase de director utilizando el patrón director. Podríamos crear una que sea user manager. También podríamos crear una clase que se llame user service. E inmediatamente, pues las tres tienen como la misma metodología. La idea o fueron creadas es simplemente para llamar a las otras funcionalidades. Entonces ya en el momento en el que necesitemos ejecutar un registro, un login y todo ese tipo de cosas, pues esta clase lo que haría es recibir por dependencia el caso de uso o la clase más pequeña que va a utilizar y inmediatamente ya la podría empezar acá a procesar en un método que sea, no sé, process login. Y ya a través de la clase que se le va a inyectar por dependencia, pesos login 0, y entonces inmediatamente acá ya podríamos hacer algo como esto y llamar a la función de login. Entonces ahora ya tenemos todo completamente controlado. Bueno, por acá ya sabemos que se tiene pues que recibir la inyección de dependencia. Sería algo como así. Bueno, guión bajo y guión bajo. Y listo. Construct. Bueno, creo que es construct. Bueno, es construct. Entonces sería public function. Y le agregamos la función. Y listo, ahora ya tenemos. Entonces ya con esto podríamos muy fácilmente tener un código completamente separado con sus responsabilidades separadas y pues altamente escalable, que es lo que realmente queremos en muchos de nuestros proyectos. Vale, creo que eso sería todo en cuanto a una buena práctica de código que es evitar el objeto Dios. Si les gustó el video, no olvide suscribirse, darle like y compartir. Y muchas gracias por ver el video.